Nunca pensé que mi vida a los 69 tomaría un nuevo significado. Tras la muerte de mi marido, Jack se fue hace 3 años y desde entonces la casa ha estado vacía y llena de ecos y recuerdos. La gente decía que con el tiempo el dolor desaparecería, que me acostumbrara a la soledad. Pero el vacío se hacía más profundo, y en ese silencio no tenía a nadie. Nadie con quien compartir nuestros sentimientos y pensamientos. Con la vieja foto de Jack en mi mesita de noche, la soledad se había vuelto bastante insoportable. Yo decidí organizar un refugio de animales local. Allí conocí a Tom, el gato, una sincera belleza pelirroja con una mirada profunda y pelaje suave, como si sintiera mi dolor. Junto a él, en la celda, estaba sentado un perro llamado Jerry, un labrador bondadoso. Sus ojos brillaban con una calidez inexpresable, y así que volví a casa con mis nuevos amigos, y la casa se llenó de vida de nuevo. Al principio, Tom y Jerry eran solo mascotas para mí, pero con el tiempo empecé a notar cómo ellos sentían cada uno de mis estados de ánimo. Si yo lloraba por la noche, Tom se sentaba tranquilamente en mi regazo, y sus suaves patas me tocaban el corazón. Jerry venía y ponía su cabeza en mis piernas, y su nariz húmeda y sus profundos ojos hablaban más que las palabras. A veces me parecía que Jack estaba de vuelta, pero en una forma diferente. En una cálida tarde de verano, pensé en Jack otra vez, sintiendo mi alma entera languidecer, dándome cuenta de que la soledad se había apoderado de mí de nuevo. Me senté en el sofá de la sala de estar mirando viejas fotografías y mi corazón se apretó con dolor, igual que el día que se fue. De repente, Jerry se me acercó, se sentó a mi lado. Me levanté la cabeza y me miró a los ojos. En sus ojos había tanta comprensión, tanta profunda empatía, que me dejó sin aliento, como si sintiera mi dolor. Su nariz en mi mano y no pude evitar llorar. Su presencia me hizo sentir que ya no estaba sola. Desde entonces, cada mañana empezaba con Jerry y Tom me saludaban en la cama. Tom ronroneaba suavemente esperando a que lo acariciara y Jerry se sentaba pacientemente en la cama como guardando mi despertar. Ellos se hicieron mis compañeros, mis amigos fieles. Caminábamos juntos en el parque. Tom caminando un poco más lejos, observándonos con su habitual indiferencia, y Jerry manteniéndose cerca de mí, lealmente protegiéndome del mundo exterior. Pasaban los días, y mi poder de juicio hacia él creció como la naturaleza misma. Me dio, a través de estas criaturas, su lealtad y capacidad de sentir mis emociones cada día a su manera. Ya no tenía miedo de llegar a una casa vacía porque sabía que ojos cariñosos y cálidos me esperaban en casa. Una noche de tormenta, Tom, normalmente independiente y distante, se subió a mi ventana en la cama y escondió su hocico debajo de mi brazo. Jerry vino a la cama y puso su cabeza sobre mí, y puso su cabeza en mis piernas para que no tuviera miedo. Ese momento fue una verdadera revelación para mí. Sentí que había encontrado algo más que amigos. Estábamos juntos, cálidos y acogedores, protegidos por un amigo de todas las preocupaciones y tormentas. Mientras tanto, empecé a encontrarle sentido a cuidar de ellos y ellos de mí. Cocinábamos desayunos juntos, paseábamos, disfrutábamos de las puestas de sol con una taza de té y conversaciones. Incluso los momentos más simples, como Tom jugando con un ovillo de hilo o Jerry vigilando diligentemente la puerta, llenaron mi corazón de interés. Su amor se convirtió en el significado que había estado buscando por tanto tiempo después de que Jack se fue. Ahora me daba cuenta de que no me arrepentía de haber decidido llevarlos a casa. Se convirtieron en algo más que mascotas, se convirtieron en parte de mi alma, mis compañeros que trajeron luz a mi mundo. Mi vida volvió a tener sentido gracias a Tom y Jerry. Aprendí a amar cada nuevo día y a disfrutar de las pequeñas cosas.
El tamaño de las viejas casas resonaba en la oscuridad y la tenue luz de la luna parpadeaba fuera de la ventana, borrosa por las manchas persistentes en la pared del dormitorio. Yacía allí escuchando cada susurro hasta que noté movimiento cerca. Jerry, de la noche y de la noche, sus ojos ámbar fijos en mí, llenando la habitación de una sutil pero palpable tensión. Su mirada me confundía. ¿Qué me confundía? Era más profunda que la de un perro normal. Había algo en sus ojos que no podía comprender. Contenerme, estirar la mano para tocar su suave pelaje. Mis dedos temblaron ligeramente y me pareció que algo como chispas saltaron entre nosotros. En ese momento, Jerry cautelosamente dio un paso hacia adelante y se acercó, acurrucado contra mi pecho tan cerca que pude sentir su aliento caliente en mi piel. Un calor inusual derramado sobre mi cuerpo, calmante y perturbador al mismo tiempo. Siempre había sabido que el amor por los animales podía ser profundo y sincero, pero había algo más aquí, algo que no podía quitarme de encima. Jerry y yo hemos sido inseparables en los últimos años desde que perdí a mi marido. Él se había convertido en mi compañero, compartiendo conmigo el dolor y la soledad que sonaban como un fondo ensordecedor en mi vida. Sin embargo, ahora sentía que se formaba un vínculo entre nosotros que empezaba a despertar recuerdos que habían sido suprimidos, y la soledad había nublado mi mente. Desde aquel día, Jerry parecía escuchar mis pensamientos e inquietudes. Me seguía por toda la casa como un guardia invisible. Incluso empecé a pensar que podía leer mis pensamientos, anticipar cada uno de mis movimientos. A veces sentía su mirada sobre mí, pero cada vez que me daba la vuelta, se quedaba sentado con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera tratando de decirme algo. Una noche me desperté de nuevo. Desperté de nuevo en medio del ensordecedor silencio. Las sombras de los árboles de la ventana jugaban en las paredes creando fantasiosos patrones. Acostada a mi lado, sus ojos profundos, tipo de ojos eléctricos, me miraban atentamente. Había tanta nostalgia y tristeza en esa mirada que me dejaba sin aliento. Intenté apartar la mirada, pero no pude, como si me abrazara con su silenciosa presencia, asustada. Pero no por él, sino por sus pensamientos naturales que empezaron a llenar mi mente. Sabía que no era normal, y al mismo tiempo sentí que involuntariamente anhelaba esa imperceptible sensación que me hacía desfallecer cada vez que sus patas tocaban mi brazo, su movimiento cálido a mi lado. Luego, en las extrañas noches en que Jerry yacía a mi lado, y cada vez parecía como si estuviera esperando algo, como si entendiera mis miedos ocultos y sugerencias. Una vez tuve un sueño extraño en el que estaba sentada en la orilla de un inmenso mar, y Jerry estaba sentado a mi lado mirando hacia las olas oscuras. Él habría sabido que yo buscaba respuestas a algo importante, pero él no se atrevió a preguntar. En silencio intenté hablarle, pero no pude. No podía hacer ningún sonido. Lo que cambiaba era una desesperación silenciosa, como si me hubiera perdido algo muy importante. Cuando me desperté, el sueño me acompañó durante mucho tiempo en mi mente como un recuerdo medio olvidado de un pasado. Me levanté de la cama sintiendo el corazón apretado por el miedo y la soledad. No, día en la cocina, en una taza de té caliente. Intenté calmarme, pero mis pensamientos seguían arremolinando patrones aterradores que parecían extenderse en las sombras a mi alrededor. A la mañana siguiente, me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio. Me miraba otra vez con esa mirada suya, y yo me di cuenta de que podría haber una mirada entre nosotros que era más que simple afinidad. Era un diálogo casi silencioso, un diálogo que me resultaba cada vez más en las oscuras tardes de otoño, cuando la casa parecía llenarse de frío y silencio.
A menudo captaba la mirada ansiosa de mi vecina, Annie, una mujer astuta, unos 5 años mayor que yo, y siempre confiaba en la sabiduría que solo viene con la experiencia de la vida. Annie sabía que yo estaba lo suficientemente lejos como para notar los cambios y sus escaleras me hacían sentir vulnerable, como si pudiera penetrar las profundidades de mi alma y ver lo que pensaba. Una noche, llamó a la puerta con un plato. Llamó a la puerta con un plato de tarta de manzana recién horneada. La invité a pasar y nos acomodamos en la casa. Estaba en silencio. Solo Jerry, mi fiel amigo y compañero, yacía a mi lado acurrucado contra mi pierna, como si sintiera que necesitaba apoyo. A hablar de cómo le había ido la mañana, cómo sus nietos habían llegado para el fin de semana y cómo habían vuelto a casa patas arriba otra vez. Pero entonces su mirada se volvió aún más atenta y su voz más suave y cautelosa. «Diferente», dijo sin apartar los ojos de mi taza de té. «Algo es diferente. No es mí». Su mirada cayó involuntariamente en Jerry. Me di cuenta de que esta pregunta era un cambio de vida difícil. Annie sabía que algún tipo de daño me había sucedido y su intuición la estaba empujando a ahondar más. Profundo. Sentí un ligero escalofrío en mi sonido, como si por un momento me viera a mí misma desde fuera, y me di cuenta de la notoriamente extraña visibilidad de mi insistencia en Jerry, que poco a poco se convirtió en algo casi íntimo en estas noches, cuando caminaba con él a mi lado. Era una sensación de calidez y acogedor que observaba dentro de su... En su mirada, era todo más allá de lo normal de una amante y su perro. E incluso ahora, en este momento, Jerry parecía estar pensando en algo, moviéndose aún más cerca de mí. Annie finalmente exhaló que mi voz tiembla ligeramente. Es solo que a veces me siento tan sola cuando Jack me dejó sola en esta gran casa. ¿Sabes lo que se siente? Ana estaba callada y yo seguía sin poder reconocerla abiertamente por todo lo que pasaba por mi mente. Pero ella estaba atenta, sin interrumpir, escuchando, dándose cuenta de que estas palabras significaban más para mí que una simple conversación. Un destello de comprensión en sus ojos. Tal vez recordaba aquellas largas noches cuando ella misma había perdido a alguien cercano. Pero su silencio, en vez de tranquilizarme, parecía empujarme aún más, revelando una vulnerabilidad que durante mucho tiempo había intentado ocultar. «No puedes reemplazar a su perro», dijo en voz baja, casi en un susurro. Pero sus palabras eran como un trueno. «Entiendo el anhelo. Entiendo querer agarrarte a algo para no sentirte, de sentirte vacío. Pero tú ganas más dinero». Sentí la culpa, caliente y casi insoportable. Sabía que tenía razón, pero también sabía lo difícil que era esa sensación de calma que Jerry me había dado. Había encontrado consuelo en su devoción. Nadie me había dado tanta tranquilidad y paz desde que Jack se había ido. Me di cuenta claramente de que mi necesidad era más que el cuidado de una mascota. Era un deseo de llenar el vacío, para reemplazar la vida que tanto me faltaba. Estoy tan acostumbrada a su presencia. Finalmente respondí, como si me defendiera de tenerlo cerca. Es bueno tener un amigo. Ana dijo su voz cálida pero firme, como el acero. Pero necesitas gente. Jack no querría que te quedaras en las sombras, encerrándote. Después de que ella se fue, me senté en silencio durante mucho tiempo reflexionando sobre sus palabras. En la noche, me desperté de nuevo sintiendo ojos en mí. Mis ojos vi a Jerry tumbado en la cama, sus ojos llenos con la misma calidez a la que estaba acostumbrada a sentir. Pero ahora, parecía diferente. Me di cuenta de que había algo de tristeza escondida en su mirada, como si él entendiera que nuestras vidas tendrían que... Su papel era estar a mi lado, estar ahí para mí, no reemplazar mi mañana. Jack.
Los días siguientes estuvieron llenos de dolor y deterioro. Empecé a salir a visitar a viejos amigos y a pasar más tiempo con Annie. Jerry siguió siendo mi fiel compañero, pero ahora establecía conscientemente obligarme a recordar que era mi amigo, y no alguien que debía sustituir todo lo que había perdido. El tiempo curó gradualmente las heridas y el vacío que durante tanto tiempo había contenido mi corazón. Poco a poco se calmó, haciendo espacio para algo nuevo y brillante. Después de que Jack se fue, el mundo entero parecía vacío, como si los colores brillantes de la vida se habían desvanecido, dando a una rápida y fría grisácea. Jerry, mi perro fiel, estaba allí cada noche tumbado a mis pies, alimentándome con su calor y sin exigir nada a cambio. En sus ojos devotos vi un pequeño amor incondicional que calmaba, pero no llenaba el vacío de mi corazón. El tiempo pasó, y pensé que era un error que no se podía vivir sin él. No fue fácil. Cada paso fue como si fuera en contra de mi voluntad. Un día reuní fuerzas y decidí salir al parque, al lugar donde una vez había paseado con Jack. Me di cuenta de que todo a mi alrededor estaba congelado y la gente correteaba ocupándose de sus asuntos. Esa primera salida estuvo llena de sonido y tristeza, pero al mismo tiempo había un sentimiento de que estaba haciendo lo correcto. Caminar se convirtió en parte de mi rutina. El cálido sol tocaba suavemente mi mejilla, el viento susurrando en las copas de los árboles. Fue entonces cuando conocí a Lisa, una vecina que siempre me vigilaba. Un día se me acercó y, sonriendo amablemente, me dijo cortésmente: «¿Cómo estás? Todos estamos preocupados por ti aquí». Sus palabras eran simples, pero había una calidez genuina en ellas. ¿Por qué no me había acercado antes? ¿Ser malinterpretada o el orgullo me impidió? Desde entonces, empecé a comunicarme más con Lisa. Me invitó discretamente a una fiesta de té, y poco a poco sentí que mi corazón, aunque lentamente, empezaba a vivir. Hablábamos de libros, compartíamos historias y recuerdos. Lisa cuidaba de su marido, sus hijos y las pequeñas alegrías de la vida. A veces reía, y a veces sentía un nudo creciente en la garganta. Pero era una verdadera alegría sentirse conectada con el mundo de nuevo. Mientras tanto, incluso decidí asistir a un club de lectura. En las primeras reuniones, me sentí como una... Pero cuanto más escuchaba a las otras mujeres, me di cuenta de que teníamos mucho en común. Sus preocupaciones, alegrías e incluso penas eran un reflejo de mis experiencias naturales. Jerry sintió el cambio también. Cuando volví de una larga visita, me recibió en la puerta, mirándome a los ojos con devoción. Su mirada llena de amor y lealtad mostraba que había una existencia en el mundo dispuesta a apoyarnos. Sin embargo, la vida es un juego de niños, acariciando su suave pelaje, sintiendo cómo me parecía mejor que nadie. Mientras yo me mantenía abierta y delante de mi familia, me veía sola y triste ante ellos, y cómo a veces esa pena se apoderaba de mi cabeza. Me di cuenta de que Jerry era mi consuelo, pero no estaba destinado a ser un apoyo fiable. Mi familia escuchó, me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo sentí el apoyo que debería haber buscado desde el principio. Resulta que habían estado ahí para mí todo el tiempo esperando a que les dejara. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que la soledad fácil nos puede llevar a oscuros lugares, nos empuja a buscar consuelo donde no debería haberlo. Pero ahora me doy cuenta de que hacer una conexión no es entre una persona y su fiel perro, sino entre personas que están ahí para ti en tus momentos más difíciles. La vida se hizo un poco más fácil. Todas las noches me sentaba, medio sentada, junto a Jerry, acariciando sus suaves orejas y susurrando palabras de agradecimiento. «Eres un perro maravilloso», le decía, sintiendo su mirada fiel calentar mi corazón. Jerry es un ejemplo de amor sin fin,
puro y sincero, que se queda conmigo para siempre. Pero también me doy cuenta de que la conexión humana tiene su propia relación. Nos necesitamos el uno al otro y solo juntos podemos permanecer con la pena, encontrar la alegría y sentirnos levantados de nuevo.